Bueno, continuamos conversando con una persona que es de la casa, nuestro gran amigo Janel Ferreras. Recientemente se conmemoró un aniversario más de la gesta restauradora, 1863 hasta 1865, Janel. Y me gustaría que tú nos hablaras cómo marcó esta gesta la historia de la República Dominicana. ¿Qué significó y qué significa aún para todos los dominicanos? Es importante destacar que en la Primera República, comprendida entre el 1844 y la anexión a España por Pedro Santana, estuvo marcado por el pensamiento de Duarte, más no con la práctica del duartismo. Una vez lograda la independencia de la República, los principales actores políticos que dirigieron la Primera República son los generales Buenaventura Báez y Pedro Santana, ambos en la práctica muy lejos de Juan Pablo Duarte. Por eso cuando el 18 de marzo de 1861, Pedro Santana, allí donde está el Parque Colón frente a la catedral, anuncia el discurso de anexión a España, decía dentro de su discurso que a partir de ahora la entidad política de la República Dominicana desaparece y que nosotros pasamos a ser una provincia de ultramar del Reino de España y que él dejaba de ser presidente para convertirse en un marqués de las Carreras y jefe de la capitanía de la Española. A partir de allí hay varios acontecimientos. Estamos hablando de marzo de 1861, 2 años después en el Grito de Capotillo. Me refiero al 16 de agosto del 1863. Es el día donde inicia la guerra restauradora. Allá en Dajabón. En Dajabón, la provincia de Dajabón, en el Cerro de Capotillo. Entonces, una serie de dominicanos con el pensamiento de Duarte, siempre es importante traer a Duarte a la guerra restauradora, porque es el pensamiento de Duarte que da origen a ese movimiento de revolución. El padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez, una vez Pedro Santana declara la anexión a España, es en el mismo año, pero el 4 de julio, donde él muere fusilado en el parque de San Juan de la Maguana, cuando él entra por Haití. Y está aquella frase muy conocida en la historia dominicana: entro por Haití y si alguien decirle que yo soy la bandera nacional, porque el padre de la patria no había encontrado otro lugar por donde entrar y venía precisamente a impedir esa anexión de la República Dominicana a España. Estamos hablando de una República Dominicana que solamente tenía 17 años de haber logrado su independencia y que tenía el mal sabor del yugo haitiano. Las razones que llevaron a Pedro Santana para tomar la decisión... O sea, en poco tiempo se presentaron problemas. 17 años. No solamente eso, es que nosotros teníamos una economía deficitaria. La realidad es que nosotros teníamos muchos problemas. Por eso yo, en el presente, defiendo tanto la República Dominicana, porque nuestra historia es una historia muy dura. Nosotros hemos tenido una historia muy triste, Leandro. Nosotros hemos tenido un pueblo muy sufrido. Entonces, cuando tú olvidas tu historia, puede cometer los errores en el presente. Y repetir. ¿Por qué Pedro Santana decide la anexión a España? Porque a Pedro Santana también hay que evaluarlo en su justa dimensión. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo. Pedro Santana tuvo la principal misión de la anexión a España. ¿Tú sabes por qué? Porque la frontera dominico-haitiana, el comercio entre haitianos y dominicanos se estaba creciendo y él tenía miedo de que los haitianos volvieran a tomar el control de esa isla indivisible según el criterio haitiano. Entonces, hay un jovencito que cuando se logra la independencia, el 27 de febrero del 44, solamente tenía 5 años de edad. Pero había crecido ¿con qué? Con ese pensamiento de Duarte. Me refiero a quién, a Gregorio Luperón. Gregorio Luperón con 22 años se convirtió en el principal líder de la restauración. Y 2 años después, el 15 de julio del 1865, finalmente las tropas españolas salen del territorio dominicano y a partir de allí inicia la Segunda República. Nosotros hemos tenido una lucha que le ha costado mucha sangre al pueblo dominicano. Siempre en desventaja, Leandro, siempre. Nosotros combatimos en desventaja con los españoles, en desventaja con los franceses en la batalla de Palo Hincado, en desventaja con los haitianos en la batalla del 44. Y siempre el pueblo dominicano ha sido un pueblo heroico. Por su valentía. La valentía, claro, claro. Y además, gente decidida. Porque reitero, analizar la historia
desde un estudio de televisión en el 2025. Es muy cómodo. Entonces tú planteas que de una forma u otra tuvo cierta razón Santana en tratar de anexar no diría a España. Razón, pero los movimientos que llevaron a Santana a esa anexión fue precisamente el miedo a Haití. Por eso es que Haití es un común denominador en nuestra tragedia histórica. Y Santiago Rodríguez, que es el que hace el grito de Capotillo, el 16 de agosto del 1863, en el Cerro de Capotillo de Jabón, lo hace pensando en que nosotros tenemos que luchar contra Haití, pero preservar la República Dominicana. Y es verdad que nosotros tenemos una historia muy triste referente al pueblo vecino, pero la realidad es que la República Dominicana siempre tuvo desde el origen personas que no creyeron en ella. Porque déjame decirte lo siguiente, tanto Pedro Santana como Buenaventura Báez pensaban que era inviable mantener la República Dominicana a flote, con una economía deficitaria. O sea, él no tuvo fe en que por sí sola la República podía mantenerse. Leandro, nuestra tragedia principal en la sociedad dominicana es que las personas que menos han aportado son los que han dirigido. Históricamente, Duarte no ha gobernado ni un 5% del periodo constitucional desde la Primera República hasta hoy. El pensamiento de Duarte no aparece en ningún partido político del sistema actual. Hoy, por ejemplo, ninguno de los partidos políticos del sistema tienen a Duarte como eje de pensamiento filosófico. Esa es la realidad. Nosotros somos muy de Báez, nosotros somos muy de Santana, nosotros somos muy dados al entreguismo. Nosotros somos muy dados a dejar de que una persona con un acento diferente dirige los procesos sensitivos de la sociedad dominicana. Pero eso viene desde atrás. Eso viene desde la propia anexión a España. Y se dieron cuenta después, porque Pedro Santana se arrepintió. Porque lo que prometió la corona española no lo cumplió. No lo cumplió. Nosotros seguimos siendo una economía deficitaria. Y luego que llega entonces el proceso de restauración, precisamente 2 años, del 16 de agosto del 63 al 15 de julio del 65. Hoy se conmemora 162 aniversario de la restauración de la República, que es quizás uno de los momentos patrióticos más importantes de la sociedad, porque hoy nosotros seríamos, ¿qué? Una colonia en el Caribe. Y no hay una cosa que llene más de orgullo a un dominicano que tener el pabellón. Por eso conecto esto con esta degradación de un grupo de agenda LGTB transformando el himno nacional. Oye, porque eso no conoce. No, pero que eso no conoce la historia. El que hace eso no conoce la historia. ¿Tú crees que con una simple excusa eso hay que dejarlo así? No hay posibilidad. No hay posibilidad porque una excusa va a traer otros elementos que van a dar el mal ejemplo. Y como nosotros tenemos a través de la internet un comportamiento dominó, en que tú lo haces hoy y yo mañana, eso puede traer al traste con la ofensa a uno de los 3 elementos más importantes de una sociedad que se respete. ¿Cuál es el pabellón dominicano? La bandera, el escudo y el himno nacional. Eso es sagrado. Es más, Leandro, tú haces un consolidado del Código Penal Dominicano y todos los delitos juntos, es menos al ultraje del pabellón nacional. Eso es lo más sagrado que hay. De hecho, en países como Japón, China, Malasia, Singapur, esa gente no la estuvieran cortando. Eso es pena capital. Entonces nosotros tenemos un desconocimiento histórico y qué bueno que programas como este por lo menos se preocupan por recordar lo que son los momentos históricos, la lucha de Benito Monción, de Gaspar Polanco. Yo quería que tú me hablaras así, de que hacer mención de esas figuras que se destacaron y que lamentablemente están ahí en el olvido, casi nadie lo menciona. No, porque imagínate, nosotros tenemos una sociedad que no reconoce ni a Duarte, que es el dueño de la idea. Duarte puso la idea, la acción y los recursos. Francisco de Rosario Sánchez muere fusilado en un cementerio en San Juan de la Maguana defendiendo la República Dominicana. Los padres de la patria terminaron organizando la sociedad y no la dirigieron. Entonces, claro, nosotros tenemos una situación que por lo menos es importante destacar de que tenemos el espacio de reencauzar la historia por donde va.
todavía nosotros tenemos pendiente un gobierno con pensamiento de Duarte en la República Dominicana. Es necesario que nosotros restauremos el pensamiento de Duarte, porque no hay posibilidad de que tú puedas dirigir una sociedad sin la base fundamental de su creación. Pero ahí está la grandeza de Estados Unidos. En Estados Unidos los padres fundadores son sagrados, Leandro. Pero el pensamiento de Washington y de esos fundadores del Estado norteamericano, de esas 13 colonias, en el 2025 se mantiene intacto desde el principio. Nosotros tenemos, lamentablemente y lastimosamente, lugares donde el padre de la patria vivió, organizó, fundó los movimientos de la Trinitaria, la filantrópica y la dramática, olvidado. Y no es un asunto de este gobierno, ni del que pasó, ni del que viene. Es un tema nacional. Y eso es penoso cuando, por ejemplo, los ciudadanos de tu provincia, María Trinidad Sánchez, mejor conocida como Nagua, no saben el aporte de esa señora, que fue la que le dio identidad a la bandera, con una petición directa de Juan Pablo Duarte que le dijo a Concepción Bona y a María Trinidad Sánchez: colóquenle la cruz blanca a esa bandera para frenar el vudú y el gagá. Y que ahora nosotros no tengamos claro qué es eso. Eso es un acto criminal de la conciencia colectiva. Y yo pienso que lo más importante es nosotros difundir la verdad histórica de la República Dominicana. Bueno, con el permiso de nuestro invitado, Anel Ferreras, vamos a ir a la pausa.